Hola, soy Mus Hernández y estamos en el camino hacia ti. Un podcast para ayudarte, para inspirarte a mirarte para ser feliz. Hoy vamos a hablar acerca de la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Cuál es la importancia de encontrar un camino espiritual en tu vida? Y para eso he invitado a alguien que quiero muchísimo, que ha hecho literalmente una búsqueda acerca de este tema, que es mi querida Micaela Llosa. Amiga Gracias. Linda, gracias por estar acá y venir a conversar conmigo acerca de este tema que para mí es esencial. Esencial recordar que somos seres espirituales pasando por una experiencia humana y que lo humano se hace más amable cuando conectamos con aquello que también somos, que es esto que es mucho más grande. Y que a veces no tiene ni nombre, ¿no? Uno trata de buscar un nombre que lo sostenga y a veces no lo encuentro y digo, qué bueno que no lo encuentro. Sí, para no ponerle etiquetas. Exacto. Para no ponerle etiquetas. Sí, cuando digo espiritualidad es como un camino, no es un nombre que etiqueta, exactamente. Es como, para mí, lo que sostiene todo, ¿no? O sea, aquello que sostiene todo. Sin espiritualidad, ¿qué tenemos? ¿No? ¿Qué somos? Entonces, para mí la búsqueda de la espiritualidad siempre ha estado como muy presente, porque me rehúso a pensar que no somos eso, ¿no? Que solamente somos un cuerpito lindo, que solamente está en este camino con un inicio y con un final. Es como las veces que me he sentido separada de mi espiritualidad es cuando más pobreza he sentido, ¿no? Cuando más pobre me he sentido, cuando más miedo he sentido, cuanta más angustia he sentido. Y el propio cuerpito, el alma, creo que me ha obligado a decir, no, esto no puede ser, ¿no? Me rehúso a pensar que no existe o que no somos seres espirituales. Entonces, sí, yo estoy en este camino y en esta búsqueda hace mucho tiempo y te diría que por necesidad, más que por gusto. Ok. Por necesidad. Ok. ¿Y la necesidad de qué? La necesidad, creo que de mirar hacia adentro y de encontrar, regreso siempre a esta palabra, algo más profundo que nos sostenga. Que nos sostenga. Sí, la vida es tan maravillosa como para pensar que es solo esto, ¿no? Pero a veces sí lo pienso, como todo ser humano, tengo como también etapas de mucha miseria y es ahí cuando efectivamente, ¿no? Como me separo de la paz que soy y regreso nuevamente hacia mí, trato de conectar nuevamente con el amor vasto, profundo, eterno y eso me calma, es lo único que me calma, ¿no? Entonces, sí, la necesito en mi vida, ¿no? Y efectivamente es una apuesta, porque nadie nos asegura nada. Exacto, es una decisión, es una apuesta, tienes razón. Pero yo elijo creer y decido apostar mi vida como en base a ello, ¿no? Sí tengo muy presente como el hecho de que llegará un momento que tenemos como fecha de caducidad, no en esta vida, ¿no? Nuestro cuerpito eventualmente como tarde o temprano, ojalá más tarde que temprano, como no, tiene una fecha en la que termina, ¿no? Y siempre he sentido que hay algo más. No puedo explicarlo y qué bueno que no pueda explicarlo porque significa que lo estaría como racionalizando. Claro. Pero sí, elijo creer que hay algo más en todo caso. Bueno, sí, yo también. Yo he hecho de todo. Mi camino, hablando de caminos, mi camino espiritual ha sido desde chiquita. Así te voy a contar un poquito y de ahí me cuentas tú el tuyo. A ver, ¿cuál será el tuyo que nos estás acompañando hoy día? Wow, desde chiquita, en mi casa, por ejemplo, no eran religiosos ni nada por el estilo. O sea que yo iba, por ejemplo, a misa con una tía, porque buscaba algo. O sea, hay mil maneras.
Después como artista, Ujú, si conectas, o sea, si eres artista, ¿cómo no vas a conectar con algo más grande? ujú, ¿De dónde viene la creatividad? ujú, ¿De dónde vienen las ideas? ujú, ¿Cómo eres capaz de, además, observar la naturaleza para, por ejemplo, pintarla y no sorprenderte de que hay algo más grande? ujú, Por otro lado, también a nivel de bueno, arte, ujú, teatro, música, a través de la música conectas con eso, ¿no? ujú. Que es más grande que nos contiene y nos sostiene, ¿no? Y bueno, uno va tomando decisiones y, qué sé yo, meditando y cursos, etcétera. Pero, ¿cómo traerlo ahora a tierra? O sea, Ujú. ¿de qué sirve hacer un proceso, o sea, conectar con tu espiritualidad? Creo que porque si no se vive de una manera, por lo menos en mi caso, muy infeliz, ¿ok? Entonces yo, como ¿Por qué te, infeliz? porque sentiría o siento que me falta mucho todo, ¿no? Siempre pienso, Micaela, va a llegar el día en el que te vas a morir, Ujú, ¿no? La vida habrá valido la pena, no en la medida en la que, oh, cuántos ponchos vendí en mi empresa, o ajá, cuántas personas asistieron a mis talleres, o ujú, en la medida en la que nos hayamos permitido amar y ser amados, ¿no? Creo ujú. que eso es, al final mi último respiro quiero que sea como, ¿no? Lleno de eso, ¿no? Y es como, eh, eh, si no lo siento, si no lo tengo, nada cobra sentido. Yo comencé mi búsqueda por una necesidad casi física. Yo sufría de muchos ataques de pánico, Ok. somatizaba muchísimo, todo me daba miedo, todo me daba ansiedad, todo me daba angustia. Eh, y yo pensaba, la vida tiene que ser algo más que esto, porque si Ujú. la vida es solo esto, no puede ser, ¿no? O No. sea, ¿para qué? O sea, no puede ser. Y escuché una voz fuertísima, clarísima, que me decía, te prometo que la vida es tanto más que, te lo juro, o sea, me da Te nervios de lo tan solo creo. recordarlo. Te prometo que la vida es tanto más que esto, pero tienes que emprender el camino a casa, tienes que mirar hacia adentro. Y es lo que más nos libera, pero lo que más duele, mirar hacia adentro. Entonces, ahí es cuando empecé esta búsqueda en la que empecé a meditar. Ok. Hace 15 años que medito todos los días, hice terapia, psicoanálisis, constelaciones familiares, me he metido a los cursos de perdón radical. Empecé a tener como Ujú. una sed que mientras más se saciaba, más se tenía. No sé cómo Sí, explicarte. sí, porque ahí se va abriendo como un camino Exactamente, inmenso. exactamente. Sí. Y conforme fui conociéndome, conforme fui entendiendo mis miedos, mis temores, mis angustias, empecé a confiar en algo más. Ujú. Y de pronto pude conocerme más y amistarme, ¿no? Conmigo, con la vida, con lo que siento. Empecé a validar cómo me siento, empecé a ver a otros de otra manera. eh, y para mí es como lo que me impulsa a despertarme todos los días, ¿no? Esta búsqueda espiritual, yo me despierto todos los días a meditar 20 minutos en mi altar, tengo una tarde donde tengo mezclado todo ya, o ¡Qué sea, mezclo belleza! todos los maestros y personas que han marcado en mi vida, hay gente que ya trascendió, tengo fotos, eh, y me dedico simplemente como a sentir, a ser, a estar y a confiar en algo más. Y te lo prometo, Mus, que cada vez que le hablo al altar, Mm, algo sucede y me contesta de alguna u otra forma, ¿no? Entonces empieza este juego mágico, ujú. bonito, honesto y amable que es la vida, ¿no? O Exacto. La sea, vida conversando contigo. ujú, ujú, Exacto. Y una cosa, dijiste palabras claves, es dejar de vivir en el miedo, ujú, bueno, abrazarlo, porque el miedo no ujú, se puede, nada se puede resistir, siempre decimos, lo que se resiste persiste, ujú, pero es amistarte con lo humano, que es estar separado de todo. ujú, El miedo nos da miedo cuando no sabemos qué va a pasar sí, después, cuando todo parece más grande que uno, ujú, cuando uno está esperando que la vida se haga cargo de uno, o sea, como ujú, que de afuera vengan las soluciones ujú, y la conexión con algo más grande, con la espiritualidad que hay en ti, porque somos más que nuestros cinco sentidos, si no, no estaríamos vivos. ujú, O sea, hay un aspecto de nosotros que es lo que hace que nuestro cuerpo esté vivo. ujú, ujú, No, exactamente. sí, yo le llamo como el enchufe a la vida. Ujú, ¿Ya? La ujú, forma de estar enchufado a la vida es porque tenemos un alma, algo, un ujú, espíritu que está ahí y que acompaña el cuerpo mientras ujú, sea necesario. ujú, Entonces el saber que algo que eres tú mismo, ujú, es decir, que no está fuera de ti,
esa parte de uno tiene una visión más grande, porque es más grande que el cuerpo. Tiene que ver con, no está sujeto al tiempo y el espacio. O sea, el espíritu no se puede cortar, pegar, quitar un pedacito y luego para más tarde sacamos, ¿no? No se puede adelgazar ni crecer. Simplemente es el aspecto de nosotros que es aquello que nos contiene y nos sostiene, como estabas diciendo hace un rato, y que se parece, es lo más cercano a lo que algunos llaman universo, otros llaman energía, otros llaman vida, otros llaman Dios, como lo llames. Es la parte nuestra que está hecha de luz. Exacto. Me has quitado la palabra porque mientras que te escucho yo siempre me refiero a aquello como un néctar de luz. Como una miel que brilla, como un néctar como una miel que brilla y la puedo sentir y la visualizo y siento que recorre todo mi cuerpo, pero que siempre está. El otro día, por ejemplo, estaba en una etapa en la que tenía un poco de miedo y de pronto escuché que este néctar, ¿no? Como me sostenía, me calentaba, me abrazaba y me decía, tú eres tanto más que eso, ¿no? Tú no eres ni tus miedos, ni tus logros tampoco, o sea, eres tanto más. Es algo que está ahí como siempre, ¿no? Entonces, inclusive dejas de ver al miedo como el enemigo. Exacto. Y tampoco te aferras demasiado como al éxito, ¿no? O a los logros, sino que es algo hay algo que lo va sosteniendo todo, ¿no? Que lo sostiene. Para mí es una palabra muy importante, el sostén, ¿no? El sentirnos sostenidas y sostenidos, porque creo que eso es fundamental para poder disfrutar la vida, ¿no? Para poder como sentir que la vida no es solamente sobrevivirla. A mí me da mucha pena, y porque creo que también lo he sentido, aquellas personas que sienten que la vida, que estamos acá solamente como raspi y gana, ¿no? O sea, como solamente para sobrevivir. Y de repente a veces hay que sentir eso para poder buscar algo más, pero tenemos que emprender el camino a casa. El problema está en que muchas veces pensamos o creemos que el camino a casa lo tenemos que hacer solas. Y eso aterra. Exacto. Y no tiene por qué ser así. No. Mus, tengo miedo. Dame la mano. Esto me aterra, esto me asusta. Y cuando empezamos a confiar en el otro y poder sostenerte en el otro, inevitablemente comienzas a sentir que hay algo más grande que está ahí como sosteniendo. Pero hay que mirarse. Lo que pasa es que es un proceso, para mí la espiritualidad es un proceso de cambio de percepción. Pasas de percibir, la diferencia entre estar en modo supervivencia y estar en modo lúmina, por hablar, como hablo yo, porque los dos son reales. Exactamente. Son reales. Y sí, cuando uno está en raspa y gana, como dijiste hace un rato, bueno, uno está en raspa y gana porque mi realidad, eso es lo que yo puedo percibir, es real. En este momento me falta esto, con las justas llego a fin de mes, qué sé yo, ¿no? Pero de repente haces procesos, talleres que ayudan a que descubras, como que amplía tu mirada. O sea, y esa mirada más amplia incluye más información. En esa información ya no eres tú versus la vida, sino que sí estás tú y todo lo demás, porque tus 5 sentidos te hablan de separación, pero esa mirada más amplia empiezas a darte cuenta, por ejemplo, cómo te relacionas con el otro. Exacto. Al relacionarte con el otro te das cuenta, no estoy sola. El otro es mi espejo. ¡Ay, qué alucina! Hay más información en mi percepción. Empiezo a darme cuenta cuando, acabas de decir hace un ratito, cuando haces el trabajo con otras personas, dame la mano, Mus, vamos juntas, o María o Pedro, ¿no? ¿Cómo se llama? Todos pasan por lo mismo, no estoy sola. Entonces todo empieza a hablar de unión en vez de separación. Y el espíritu es conexión. En la medida en que vas haciendo procesos que amplían tu mirada, empiezas a encontrarle un sentido a tu vida. Entonces, por ejemplo, hay, lo que pasó hace un tiempo se está repitiendo ahora. ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No, ¿para qué estoy pasando por esto? ¡Plac! Se abre la mirada. Exacto. Y todo deja de ser aleatorio y todo se convierte así como la mirada de Sherlock Holmes, que empieza a ver que todo tiene un sentido y que esto tiene que ver con lo otro. Y entonces uno empieza a sentirse, no estoy solo. Exacto. O sea, y estoy contándolo de esta manera para que se inspiren ustedes y se den cuenta que sí hay un proceso,
que sí se puede hacer. Hay muchos, pero me refiero, todos hablan de ampliar tu conciencia de la misma realidad, de tu misma historia y tu lugar en el mundo con respecto a las demás personas que están en lo mismo que tú. Exacto. Y personas que también tienen espíritu. Exactamente. Y de ahí viene el famoso Namaste, que me encanta. Qué maravilla, ¿no? Yo te digo que mientras que te escucho van viniendo como sensaciones, información. Yo una vez estaba en mi altar meditando, orando, bueno, como en silencio y escuché esta voz de adentro y de afuera y de todos lados que me decía, Micaela, a veces hay que quebrarse para darse cuenta que no hay nada roto. Entonces es como también, a veces tenemos mucho miedo como de quebrarnos, ¿no? Y solamente a través del poder aceptar, no estoy bien, a través del llorar, que es tan sanador y tan liberador, el poder decir, necesito ayuda, esos puntos de quiebre son necesarísimos y les tememos tanto, pero ahí está la sanación, ahí está el entendimiento, cuando te das cuenta que no hay nada roto, ¿no? Y empiezas como a esta técnica maravillosa, creo que es japonesa, no estoy segura, ¿no? Donde se repara lo quebrado con hilos de oro, ¿no? Y cobra mucho más valor. Y de esa manera puedes mirar al otro con ojos mucho más honestos, humanos, pero a su vez también espirituales, ¿no? Entonces, creo que es el reconocernos, ¿no? O sea, el volver a conocernos y mirarnos de otra manera lo que realmente hace que te des cuenta que, sí, uno, que no estamos solas ni solos, y dos, que siempre puedes como sostenerte en bastones amigos, ¿no? Sí. O sea, esta búsqueda no tenemos por qué hacerlas solas, porque eso puede ser muy aterrador. Exacto. Mirar adentro, pueden haber dolores de infancia, temas que uno carga de la familia, etc. Y claro, si de pronto uno dice, ok, tengo que mirar hacia adentro, caramba, o sea, no quiero meterme a la cueva negra, me aterra, bloqueo. Uno cree que así es mejor, pero el cuerpito tarde o temprano te va a decir knock, 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 o el espíritu tarde o temprano te va a tocar en el cuerpito y te va a decir knock, 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 acá estoy, mírame, ya sea por somatizaciones, porque el cuerpo habla, por enfermedades, por, en fin, distintas cosas que uno de pronto dice, al final del día dices, gracias. Gracias, sí, definitivamente. Entonces, tú que has hecho tanta búsqueda, o sea, hay mil maneras de hacerlo. Tú acabas de decir terapia, por ejemplo, es una manera de mirarte. Hacerlo en grupal, eso quería decir, es algo que a mí me gusta también el grupo. ¿Por qué? Porque sale de la ecuación el yo, ¿no? Si es solamente que, por supuesto que es importante, las sesiones de 1 a 1 es un camino a seguir también, pero a veces es difícil salir de Victimlandia porque como todo es acerca de uno. Pero cuando estás en un grupo, inmediatamente te das cuenta que todos los demás son tu espejo y que todos pasan por lo mismo, que no estás solo, que no estás sola, que la vida tiene un proceso, que tiene una manera de evolucionar, que el ser humano tiene un proceso y tiene una manera de evolucionar, que eres parte de una corriente que va hacia más y mejor. Eso es más fácil en los grupos. Totalmente. Es lo que yo encuentro. No sé, sí, ¿te pasa también? Hay validación. Esta palabra que para mí es fundamental, como se valida, no hay juicio. No hay, cuando uno habla desde el corazón y desde la honestidad, el juicio de pronto se evapora. Adiós, gracias. Y de pronto como nos empezamos a mirar con ojos de amor. Sí, yo lo he buscado todo y lo sigo buscando. Claro. Y lo voy a seguir buscando. Creo que mi búsqueda va a estar hasta el último respiro en esta tierra. Claro. Y creo que a mí me sirve también un poco como la combinación de todo. Es decir, la meditación a mí me ayuda mucho porque es un espacio conmigo, en silencio, sagrado. Prendo mi vela, mi incienso. Tengo ¿no? gente que me inspira. Además es un altar que te digo, está la mezcla, está perro pericote gato en el altar, me parece maravilloso, es muy mío. Y es un espacio donde siempre como regreso, ¿no? Tengo el escribir. Yo tengo varios cuadernos donde cuando siento que, no sé, me siento angustiada, me siento separada del amor, cuando tengo miedo, escribo todo lo que siento, pero así, o sea, sin cuidarme, claro. nada, o sea, claro. ¿no? Claro, quien mirara ese libro diría, o sea, ahorita se prende fuego el cuaderno, pero no, es mi espacio y terapia es algo que a mí me ayuda mucho también, ¿no? Psicoanálisis, pero también, por ejemplo, constelaciones familiares. Sí. Me ha servido para entender tantísimo, perdón radical, para entender tantísimo.
posibilidades infinitas, para entender todo finalmente como se va complementando, no sé cómo explicar, y todo cobra un sentido, y todo a mí siempre que venga desde un lugar, siempre que está set, venga de un lugar de amor y de honestidad, todo aquello que busco finalmente como lo encuentro, ¿no? Y me genera un poco de paz y es como, ok, ¿ahora qué me provoca? Y me pregunto a mí misma, ok, Micaela, ¿ahora qué te provoca? Ujú. Y solito como la intuición me va llevando. Al siguiente o taller o libro, también hay libros que inspiran. Exactamente. Sí. Entonces es como me dejo guiar, pero no por nadie de afuera, sino ¿qué me provoca? ¿Qué le provoca a mi corazoncito? Ujú. Así me hablo rico. Bonito. Y camino y ando. Y andas. Y algo quiero aterrizar en todo lo que acabas de contar y quiero que la gente se dé cuenta, la espiritualidad no es un concepto abstracto, parece. Es algo que se practica. Sí. O sea, Micaela nos está hablando de que ella se sienta a meditar 20 minutos todos los días. Prende su vela, hay acción. Sí. Un curso de perdón radical no es leerte el libro de perdón radical, es un proceso que aprendes, yo siempre digo que es como una receta de cocina, que aprendes a pasar por estas 5 etapas en las cuales escribes, por una de ellas es todo lo que sientes, etc. Escribir, como dice Mica, tiene que tener su cuaderno para escribir. Llorar y tiene un tiempo. Sí. Llorar no significa me voy a tirar a mi cama deprimida, significa voy a permitir que salga eso, que la reacción natural de mi cuerpo y en mi ser, porque lo que sea que estoy viviendo en este momento quisiera que sea diferente. Exacto. Es tan simple como eso, es el estar en la vida. Posibilidades infinitas, visualizando, todo, o sea, todos son prácticos, ¿no? Exactamente. Y por eso son talleres. Por eso son cursos. La terapia también tienes que ir. Exacto. A personarte todos los días. A personarte, estar con otro ser humano que te va a apoyar y que sabe exactamente qué hacer, cómo sostenerte, contenerte, escucharte y devolverte a ti mismo. Yo creo que, y lo primero es tener la voluntad. Eso, es, porque uno te puede decir, ¿cuánto escucha? Anda a terapia, a tal taller, a tal otro. Sí, uno va casi que por default, pero si no hay este anhelo, aunque sea chiquito, o esta búsqueda, o esta pequeña voluntad de querer sentirse mejor, Exacto. entonces el camino se hace más pesado, pero tiene que haber como unas ganitas de querer sentirse mejor. Es porque la vida es un intercambio. A mí me pasa en mis cursos que a veces me dicen, ay, quiero mandarte a mi hijo. Ay, mi esposo sería feliz. Mi hermana, yo le pago el taller. Y digo, no sirve. O una terapia, que alguien alguien te puede ayudar en un momento, ¿no? Pero es tomarla, o sea, debe de haber una manera, o sea, es cuando una persona dice, ok, ya hice todo lo racional y no estoy encontrando paz. Voy a buscar una manera de ser feliz. Voy a probar terapia, voy a probar el taller. Es una decisión. Es una decisión. Y entonces estás disponible. Exactamente. Cuando estás disponible, puedes escuchar al otro. Pero si alguien te empuja o te dice, tienes que meditar, imagínate con lo que, todo lo que hay en la cabeza, lo que genera es, me están diciendo que estoy mal. Que te sientes obligada y pierde la magia. Pierde la magia y no estás disponible. O sea que lo que escuches no va a entrar o lo vas a juzgar y vas a poner una pared. Exacto. Entonces, y entonces, ¿qué has hecho qué cosas has descubierto en tu programa, en tu proceso de búsqueda? Hay miles. Sí. Uno que yo siempre he tenido, soy muy honesta, ¿no? Como siempre he sido una niña así, como angustiadita, como te lo decía, y crecí con esta idea de hay algo malo en mí. He venido fallada a este mundo, ¿no? O sea, escribí en mi cuaderno, ¿por qué me siento tan fallada? Mientras que todas mis amigas iban a la fiesta con los chicos, a mí me daba ataque de pánico, me daba nervios en la pancita, la náusea, el estómago, no sé qué. Entonces, cualquier cosa, irnos a un restaurante donde habían palomas, las palomas me generaban nervio, ataque de pánico. O sea, entonces crecí con esta idea de por qué soy tan fallada, ¿no? Y estaba como arraigado en mí esa creencia. Y esta búsqueda y este camino
me ha permitido de una manera amable y con mucha paciencia y con tiempo, ojo, he tenido que tener mucho, no ha sucedido de la noche a la mañana. En el primer taller que me metí fue como, ya soy la ilumina. No. No. Tuve que tener mucha paciencia conmigo, mucha valentía también, mucho coraje para entender, Mus, que no había nada malo en mí. Pero he tenido que pasar por el proceso y he tenido que sentirme fallada para poder entender finalmente que era una creencia que en su momento era lo que yo creía por las herramientas que yo tenía en ese momento y que tenía, y fue esa sensación la que me impulsó a caminar y buscar y decir, no, tiene que haber algo más, quiero entender, necesito entenderme. Y finalmente me di cuenta que el cuerpo es un sabio maestro, Uf. que no había nada de malo en mí, que era el cuerpo que me estaba hablando, que era sabiduría pura. Pero he tenido que pasar todo este camino para poder entenderlo así, ¿no? Y poder amistarme con esta niña que sí, que se pensaba como falladita, ¿no? Que era como si lo escribía en mi cuaderno, y ahora me da mucha ternura. Y la abrazo. Eso es. Y hay un efecto secundario al trabajo que has hecho, que estoy segura que te pasa, y es que cuando uno atraviesa este tipo de procesos, uno se comprende y uno llega a este lugar de ternura con uno mismo, y recién ahí es que uno realmente puede tener ternura por el otro. Porque te reconoces en el otro, reconoces a esa persona herida, esa persona que no se siente suficiente, porque lo has visto en ti. Y si lo has visto en ti, ya lo puedes ver en el otro. Sí. Solamente si lo has visto en ti, lo puedes ver en el otro. Lo puedes ver en el otro. Y ahí está el espejo también importante. O sea, comienzas a mirar la vida, todo cobra un sentido, ¿no? Entonces comienzas a entender, y cuando la otra persona se da cuenta que puede haber un sentido detrás, o que también te ha pasado a ti, cuando le dices, te entiendo, y siente que la entiendes o que lo entiendes, te prometo que de pronto el miedo, como va cesando, todo baja, ¿no? Pero tienes que transitarlo, siempre lo digo, hay que emprender el camino a casa. Fue la voz que yo escuché que me dijo, la vida es tanto más que eso, ¿no? Es tanto más que sobrevivirla, pero la única manera, en mi caso, es mirar hacia adentro. ¿Y qué significa mirar hacia adentro? Dependerá de cada una, ¿no? Y de cada uno, pero es mirar hacia adentro. Para mí, yo lo miro como emprender el camino a casa. A veces puede ser un camino, sí, que nos puede... ¿Cómo estará ese camino? Habrá tierra, habrá barro, habrá lluvia, habrá oscuridad, habrá lobo. Y de repente no, de repente hay amistad, hay sostén, hay cariño, hay árboles lindos que te reciben bonito, con ríos que acompañan. Creo que mientras más acompañadas y acompañados estemos en ese camino a casa, más bonito será el camino, ¿no? Menos como agresivo. Y el camino a casa es reconocerte más que tus 5 sentidos. Y es conectar con esa parte tuya que justamente ni siquiera es que es suficiente o no. Es todo. Y entonces lo que sucede también con esta sensación de conectar con el espíritu que también eres, es la confianza en la vida. Y entonces cuando confías en la vida, puedes pasar por los momentos difíciles, porque vas a seguir teniéndolos, pero de una forma más amable. Más amable. Yo siempre pienso, o sea, en mi historia personal, pienso en 2 momentos importantes. Uno, un diagnóstico de cáncer, que estoy perfecta, ya han pasado 1000 años, pero hubo. Si yo no hubiese tenido esta conexión, hubiera sido mucho más doloroso, mucho más cuesta arriba. Exacto. Los mismos tratamientos, porque no me podía escapar de eso, pero había una parte mía que sabía que la vida, o sea, es como que uno tiene una voz que te dice, así parecido a lo que tú dices hace un ratito, pero si no hay muerte, a nivel profundo, del cuerpo sí, ¿no? Etcétera. Entonces es como, ok, ¿qué puedo aprender de este proceso de cáncer, por ejemplo? Eso ya es una mirada diferente. Te paras, lo afrontas, lo atraviesas con otro ánimo, porque estás contenido, sostenido por tu lado espiritual. Exactamente. Y reconoces que eso está en el doctor, en las enfermeras, en las personas, o sea, lo ves en todo.
Y es más fácil, empiezan a pasar las cosas tipo Harry Potter que justo se abrió la cita, justo no sé qué, ese tipo de cosas que parecen y que cuando estás en modo supervivencia y dolor, todo se va cerrando, entonces esperas 3 años para entrar y la cosa es más dolorosa y te duele más el cuerpo porque estás tenso, porque estás en la no aceptación del diagnóstico, por ejemplo. Claro. Entonces ahí te doy un ejemplo claro. Otro ejemplo claro fue un momento que tenemos en común cuando se murió un amigo que queremos, una familia de personas que amamos mucho. Y fue, yo me acuerdo cuando me enteré de esta situación, que es, ¿cómo es posible que ya no estén? Y por un lado fue el dolor más desgarrador, pero por otro lado había una, realmente saber que si soy más que mis 5 sentidos, que hay algo más grande que contiene y sostiene, también ellos. Sí. Entonces, atravesar aquel duelo que fue bien duro, acompañada de la confianza en que hay algo más grande, fue mucho más amable. Hay algo, es un poco, lo que voy a decir es como, puede ser tomado, no sé cómo puede ser tomado, pero yo lo digo con mucha honestidad. Hay algo, la muerte nos desnuda. Y en esa desnudez también hay algo precioso, que es la pureza de lo que somos, ¿no? Inclusive cuando nos dejamos ver con el dolor más profundo, cuando nos empezamos a quitar las máscaras. Exacto. Ahí, por más de que sea un dolor profundo, hay también como una belleza de lo que es puro. De pronto aquello que somos se va como develando y hay algo ahí como que enamora, no sé cómo explicarlo, no quiero que suene como raro, pero el duelo y el dolor y la muerte nos obligan a quitarnos las máscaras que generalmente tenemos en el día a día. Y cuando nos mostramos así en nuestra pureza, no hay nada feo. Exacto. A eso quería llegar. Exacto, exacto. Qué bonito, ¿No? Mica. Entonces, sí, recuerdo también, se Sí. me vienen las imágenes, sensaciones, emociones, y digo, a ver, Micaela, una vida bien vivida es una vida bien sentida. Entonces, Exacto. mientras estoy aquí, me dedicaré a sentir un poquito por ahí. Y para mí el sentir es la manera de conectar con el lado espiritual, justamente, ya para ir cerrando nuestra hermosa conversación. ¿Tendrías algún consejo que darle a la gente que nos está escuchando así antes de irnos? Que confiar también es un ejercicio diario. Okay. Es una decisión diaria. Y que a veces sí, es más fácil no confiar que confiar. O puede resultar como más cómodo, mejor dicho, no confiar que confiar. Pero al final del día es lo que nos sana, ¿no? Elegir confiar. Y si estamos en modo desconfianza, inclusive no negarlo, pero por decir, necesito ayuda para confiar. Hoy estoy como un poquito así. ¿Qué voy a hacer o qué necesito para empezar a confiar cada día un poquito más? Un poquito más. Es eso nada más. Y otra vez es una práctica diaria. Exacto. Qué maravilla. Gracias, amiga, por la invitación. Gracias, amiga, por esta conversación tan hermosa. Espero que ustedes se hayan inspirado. La idea de este espacio es invitarlos a mirarse, busquen. Hay millones de maneras. Ya hemos hablado, no hay un solo tipo de meditación, hay millones de tipos de meditaciones. Puedes encontrar la tuya, la que más se acomode a ti. Hay cursos, miles de millones, Radical Posibilidades Infinitas, Ciencia de la Mente, un curso de milagros. Yo suelto las que conozco. Hay 1000 más. Meditar con Joe Dispenza, que me encanta. No sé, hay miles de millones de caminos. Busca el tuyo, porque confiar significa con fe. Y encontrar esa fe en que hay algo más grande que te sostiene y te contiene y que te lleva siempre hacia más y mejor, hace que la vida sea mucho más amable y divertida. Exacto. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos hoy. 1000 gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de El Camino hacia ti.